Vamos a escuchar la exposición relacionada con la vigilancia epidemiológica a cargo de nuestra panelista colombiana, Adriana Merchán Restrepo. Adriana es enfermera de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Posee un máster en diseño y análisis de investigaciones clínicas en Barcelona, España. Posee un diplomado en prevención, vigilancia y control de infecciones asociadas a la atención de salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene una maestría en epidemiología de la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia. Actualmente se desempeña como coordinadora de vigilancia epidemiológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. Dejo con ustedes a Adriana Merchán. Gracias, Maritza. Buenos días a todos. He decidido renombrar mi charla y vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica como un aspecto importante dentro de la seguridad del paciente. Vamos a iniciar pues retomando un poco con la definición de qué es seguridad del paciente. Yo sé que pues la mayoría acá lo tenemos bastante claro, pero es importante saber que es una de las disciplinas de la atención de la salud que surgió como evolución, ya que los sistemas de salud aumentaron su complejidad y por ende el aumento a los daños a los pacientes en los centros sanitarios o en los sitios de atención. El objetivo básicamente de esta disciplina es prevenir y reducir los riesgos, los errores y daños que sufren los pacientes durante la atención sanitaria. La seguridad del paciente se ha convertido en una piedra angular de la disciplina y es una mejora continua que básicamente se debe basar en los errores y en los eventos adversos. Esta definición la tomé de la OMS, que es como la más difundida y la más aplicada en todas nuestras quehaceres. ¿Qué son entonces errores y eventos adversos también definidos por la OMS? Hablan de varios aspectos, hablan de los errores en la medicación, nos dicen que es una de las principales causas de lesiones y daños evitables y más o menos cuesta unos 42.000 millones de dólares anuales al sistema. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros que generan unas complicaciones hasta del 25% en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente y de estos casi 7 millones de pacientes sufren complicaciones significativas y aproximadamente 1 millón llega hasta el fallecimiento. Otro de los errores o eventos adversos que están clasificados son las prácticas de inyecciones poco seguras, las cuales pueden transmitir infecciones como VIH, hepatitis B, hepatitis C y el peligro es directamente hacia los pacientes o hacia los profesionales de salud. Representa más o menos una carga de enfermedad de 9.2 millones de años de vida perdidos por discapacidad y muertes en todo el mundo, perdón. Los errores de diagnóstico afectan aproximadamente el 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria y más de la mitad de estos eventos pueden llegar a causar daños graves en la toma de decisiones de su tratamiento o en lo que continúa. La mayoría de las personas se ven afectadas por algún error de diagnóstico a lo largo de su vida. Las prácticas de transfusión poco seguras exponen a los pacientes al riesgo de reacciones adversas y los datos nos dicen que más o menos 8.7 reacciones graves por cada 100.000 unidades de componentes sanguíneos distribuidas se suceden en el mundo. Los errores de radiación abarcan casos de sobreexposición a la radiación y aquellos en los que se irradia al paciente incorrecto o la zona equivocada. Se estima que esta incidencia general de errores es aproximadamente de 1 por cada 1.000 ciclos de tratamiento. Las tromboembolias venosas son una de las causas más frecuentes y prevenibles de daños a los pacientes
y supone una tercera parte de las complicaciones atribuidas a la hospitalización y a la estancia. Se estima que anualmente se registran de 3.9 millones de casos en los países de ingresos altos y 6 millones de casos en los países de ingresos bajos y medios. Y nos centramos un poco en materia de lo que es vigilancia epidemiológica y el control de las infecciones asociadas a la atención en salud, también describiendo y encontrando que están definidos como un error y un evento adverso. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan de 7 y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados, 7 en países de ingresos altos y 10 en países de bajos ingresos. Y a menudo la septicemia, que no se diagnostica a tiempo y que adicional se genera estando dentro de la atención hospitalaria y que involucra además la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Esto nos describe que más o menos anualmente se ven afectadas 31 millones de personas en todo el mundo y 5 millones de estos fallecen. Con estos datos, entonces, les quiero mostrar un poco cómo es la estructura de nuestra área en la Fundación Santa Fe. Nosotros dependemos directamente de la dirección médica. Es un área, vigilancia epidemiológica es un área coordinada por una enfermera. Yo soy la coordinadora del área. Y el estar en la parte de la dirección médica nos da una trazabilidad y un aporte en todo el hospital. Pertenecemos a un área que se llama gestión clínica y dentro de gestión clínica tenemos varias áreas. Quiero que se fijen en esta área donde hacemos parte de seguridad del paciente. Seguridad del paciente incluye el área de vigilancia epidemiológica, la gestión de eventos y prácticas seguras, fármaco y tecnovigilancia. Dentro del área de vigilancia epidemiológica tenemos también dos áreas importantes. CIVIGILA, que es el programa de notificación de eventos de interés en salud pública del país, es un área donde captamos todos estos eventos de notificación obligatoria y se notifican a través del sistema que tiene este nombre. Y la otra ramita, que es las infecciones asociadas a la atención en salud, como eventos de seguridad del paciente y pues de lo que vamos a ampliar un poco más dentro de la charla. ¿Qué es entonces vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es un proceso lógico y práctico de evaluación permanente de la situación de salud de un grupo humano. Entonces, esta es una definición teórica que aplica perfectamente porque el grupo humano nuestro son los pacientes que tenemos acá en la institución. Y este análisis lógico y práctico nos permite utilizar esa información para tomar decisiones a nivel individual o colectivo y disminuir el riesgo de que los pacientes se compliquen, tengan aumento de la morbilidad y por ende la mortalidad. En su definición clásica, la parte epidemiológica es la toma de decisiones a través de los datos y eso es lo que hacemos en esta área. Con este panorama, entonces, se han creado políticas y se han tomado decisiones para poder disminuir el riesgo de afectación de estos eventos a los pacientes. Un estudio que realizó Estados Unidos estimó que además de esa morbilidad y esa mortalidad de los pacientes, también hay un costo adicional. Y este costo adicional a las instituciones las afecta de acuerdo a su sistema legislativo en el país. Pues es bien conocido que en Estados Unidos todo lo que son eventos y complicaciones para los pacientes los debe asumir esa institución donde está el paciente. Acá en Colombia todavía no hemos llegado hasta allá, pero sí tenemos muy de cerca la parte de auditoría y los aseguradores,
vigilando las instituciones que cumplan realmente todo lo que está descrito en la literatura y las mejores recomendaciones para disminuir el riesgo de que un paciente presente algún evento. Entonces, en Estados Unidos se estimó que el costo financiero de las infecciones asociadas a la atención en salud podría ubicarse entre 25 y 31 billones de dólares al año. Otro estudio del mismo país concluyó que las infecciones significan 12.197 en costos adicionales para el hospital. Entonces es un costo bastante alto que en este caso el hospital debe asumir. No solo miramos las infecciones, sino que también cuando hablamos de infecciones a la atención en salud, debemos hablar de brotes. ¿Cuándo definimos un brote? Cuando se presenta una resistencia inusual o infecciones en varios pacientes al mismo tiempo que de un comportamiento que no es habitual dentro de la institución. Estos brotes piden al grupo de vigilancia epidemiológica un control rápido de la situación, porque debemos disminuir el riesgo de que se disemine o se amplíe el brote en muchos pacientes. Esta es una medida indirecta de la calidad de la vigilancia epidemiológica que se lleva en el hospital. Quiere decir que tanto estamos pendientes de eso que está sucediendo con los pacientes y qué tan rápido nos enteramos de que algo se está saliendo de las manos o fuera de lo habitual. Esto pide acciones inmediatas y básicamente que todo el grupo se concentre a mitigar el aumento o el crecimiento del brote. Y estos brotes adicionales tienen unos costos que en la literatura nos dice, en el 2001 se estimó que un brote por 4 meses de Klebsiella en una unidad de cuidados intensivos neonatales significó un costo de $300.000 para el hospital. Cuando miramos el estafilococo resistente a oxacilina, en los hospitales de Canadá debían afrontar más o menos de un costo de 42 a 59 millones de dólares en el año. El costo es bastante alto. No solo con eso, como lo he venido mencionando en esta parte inicial, las infecciones asociadas a la atención en salud se generan estando dentro del hospital y estando dentro de nuestro cuidado. Y la literatura describe que más o menos entre el 50 y el 60% de las infecciones que se generan en el hospital son causadas por cepas resistentes a los antibióticos. Y esto nos genera aumento en la morbilidad, en la mortalidad y en los costos de atención para ese paciente. Con esto entonces, nuestra institución define una política de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, donde toca estos puntos. Básicamente, el personal que hace parte del área de vigilancia epidemiológica debe estar capacitado y formado en la captación de los eventos, tiene competencias de comunicación, tiene competencias éticas para tomar las mejores decisiones, para implementar estrategias en los pacientes y disminuir ese riesgo, y tiene competencias educativas. Estas competencias educativas quiero decir que son las más importantes porque son los que nos permite estar en comunicación constante con el equipo, tener capacidad para hablar con los médicos, con el especialista, con enfermería, con las personas de las diferentes terapias respiratorias, terapias físicas, y tener la capacidad de comunicarles la importancia de la prevención de las infecciones en nuestros pacientes. También nuestra política, la política en esta institución quiere decir que lo que hay allí escrito es obligatorio cumplirlo por todo el personal. Está también el proceso de limpieza y desinfección.
Y esto está allí porque es que todos, así no tengamos que ver directamente con el proceso de la aplicación, de limpiar y aplicar el desinfectante, tenemos que tener conocimiento de cómo se lleva el proceso porque debemos ser vigías de que esta es una buena práctica. También, no solo vigías, sino personas que respaldan el proceso, y generalmente las personas que realizan este tipo de actividades se sienten agredidas por el personal, porque las afanan, porque les dicen rápido, tengo que tener disponible la habitación. Entonces, cuando formamos a todo nuestro personal en la importancia de ese proceso de limpieza y desinfección, las estamos respaldando a ellas para que realicen su proceso de forma adecuada y en el tiempo estipulado. También tenemos dentro de la política los procesos de esterilización y desinfección de equipos endoscópicos. Tenemos también la mitigación de riesgos de infecciones en actividades de construcción, y no me voy a detener mucho en cada una de ellas porque sería una charla mucho más extensa, pero quiero decir que en estos ítems que voy a nombrar, tenemos todo que ver desde vigilancia epidemiológica y desde prevención de infecciones. Y no lo veamos solamente desde la parte del paciente, también para nuestros colaboradores y para nosotros mismos. Entonces tenemos un alcance bastante amplio desde vigilancia epidemiológica: el paciente, el visitante y los colaboradores. Tenemos también la manipulación de los alimentos. Tenemos que verificar cómo se realizan esas prácticas de manipulación, almacenamiento, dispensación y segregación de esos residuos. Tenemos que ver con la bioseguridad de los trabajadores, y allá hablamos desde la parte de usos de elementos de protección personal, las partes de la definición de las vacunas para poder ingresar a trabajar de forma segura a un ambiente hospitalario. Tenemos también el manejo de los cortopunzantes, cómo educamos a nuestro personal en manejar adecuadamente estos elementos para disminuir riesgos de infecciones. Mitigación de riesgos de transmisión de enfermedades inmunoprevenibles, y aquí hablamos de los aislamientos hospitalarios, que es una de las estrategias básicas dentro de la atención de los pacientes. Es económica, nos ayuda a disminuir la transmisión de resistencia de un paciente a otra, y debemos garantizar que todo el personal recibe esta información. Tenemos también el programa de gerenciamiento de antibióticos, que en nuestra institución se llama PROA. Nuestro sistema de gestión de antibióticos no tiene un sistema restrictivo, no prohíbe al médico usar los antibióticos. Tenemos un enfoque educativo, y básicamente lo que tenemos es una persona coordinando ese programa, es una química farmacéutica que hace seguimiento a los pacientes y detecta por medio de la formulación esos antibióticos vigilados a los que debemos hacerle seguimiento y compartir discusiones académicas de si es el medicamento adecuado o no, y generalmente tenemos muy buena respuesta por parte de los médicos cuando se les habla de esta manera. Y tenemos nuestra piedra angular para la prevención de infecciones, que es el programa de higiene de manos. Este programa tiene que ver con absolutamente todas las personas que trabajan en la institución. Y por último, tenemos las enfermedades infecciosas transmisibles de alto impacto epidemiológico, y aquí están incluidos estos casos como por ejemplo la pandemia. Este manejo, estos lineamientos siempre salen de esta área porque somos básicamente los expertos temáticos en el tema. Se hace un comité y se definen todos los lineamientos que se deben seguir. Entonces, teniendo esto un poco claro, les quiero contar que manejamos con el programa, manejamos unos indicadores
Estos indicadores son unos indicadores trazadores importantes que nos permiten comparar la calidad de lo que estamos haciendo en nuestra institución. Y básicamente estos indicadores son los que están relacionados con el uso de dispositivos invasivos. Son los que tienen que ver con las infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, las infecciones sintomáticas del tracto urinario asociada a catéter o a sonda vesical y la neumonía asociada a ventilador. Estos indicadores tienen unos referentes internacionales y cuando vamos a hacer un comparativo con alguna otra institución, pues el hecho de que los midamos de la misma forma en que los medimos todos nos permite compararnos cómo estamos en relación con otras instituciones. No solamente estos indicadores son los que llevamos en la institución, llevamos también las infecciones del sitio operatorio, divididas en superficial, profunda y órgano y espacio, y según la clasificación de la herida, limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. Eso nos permite tener un panorama y saber cómo se está comportando nuestra operación dentro de las áreas quirúrgicas. Y tenemos un informe a las áreas de todas las infecciones que el paciente adquiera durante la atención que estamos haciendo. Entonces, si es una infección de tejidos blandos, si es una úlcera por presión que se sobreinfectó estando acá, pues eso no podemos compararnos con otras instituciones porque hay muchas instituciones que no las llevan, pero sí es un dato importante para nuestro proceso y para nuestra mitigación de riesgos y atención segura para los pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos un sistema de vigilancia activa. ¿Qué quiere decir? Que yo no espero a que vengan y me digan, este paciente está infectado. Yo voy y busco los pacientes que pueden estar presentando alguna sintomatología o algún indicio de proceso infeccioso, los traigo al área y los analizo con historia clínica y verifico si tiene cumplimiento de criterios epidemiológicos, los cuales están estandarizados, en este caso, por el CDC. Cuando el paciente identifico que tiene una infección, hago un análisis y una identificación y gestión de riesgos. ¿Con quién hago ese análisis? Con las personas del área donde estuvo el paciente. Y de acuerdo a ese análisis hacemos implementaciones de mejora. Tenemos estandarizado desde el área las recomendaciones que están descritas en la literatura para la prevención de las infecciones. Tenemos todo lo que es referente con la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, todo lo que nos dicen de lavado quirúrgico de manos, el uso de barreras estériles tanto para el paciente como para el insertador, el uso de la clorexidina más alcohol, que es el antiséptico con mejor evidencia en este momento, evitar la vía femoral y verificar siempre que esto se cumpla por el insertador, por otro par que está haciendo y documentando la lista de chequeo. Para la neumonía asociada a ventilador, debemos garantizar la protección, la cabecera elevada de 30 a 45 grados, y eso tenemos una persona que está todo el tiempo pasando y verificando la posición de las cabeceras, la protección gástrica, la prevención de trombosis, la interrupción de la sedación, los enjuagues de clorexidina, pero muy importante, más importante que los enjuagues de clorexidina es la higiene oral del paciente, permitir que entre la higiene oral y el uso de la crema que usamos para lavar los pacientes ocurra un espacio de 20 a 30 minutos y después, ahí sí, aplicar la clorexidina sin diluir y sin cambiarle las propiedades al producto.
Para la infección sintomática del tracto urinario asociada a sonda, tenemos acá en nuestra institución, la inserción se hace con técnica estéril, con la máxima asepsia para la inserción. Y los cuidados durante la permanencia de la sonda es que todo esto debe permanecer como un circuito cerrado. No debemos conectar la sonda del colector. El colector debe estar siempre a gravedad y no en contacto con el piso. La sonda debe estar fija para evitar esos jalonazos accidentales que nos lesionan la mucosa y pueden aumentar el riesgo de infección. Y cuando el paciente está aquí hospitalizado de forma aguda, no debemos cambiar la sonda por un periodo de tiempo definido y debemos garantizar y cuidar siempre las condiciones de higiene perineal. Quiero aclarar que en algunas ocasiones, cuando se rompe el balón, cuando se tapa la sonda, debemos proceder a cambiar la sonda, sí, pero es una indicación diferente. Si la sonda funciona bien, no debemos realizar ningún cambio de forma periódica. Para prevenir o disminuir el riesgo de infecciones en el sitio operatorio, tenemos definidas las clorhexidinas en base alcohólica como primera opción para la preparación antiséptica de la piel. No podemos retirar del todo todos los productos, tenemos que tener también disponibilidad de productos yodados, ya que hay pacientes que son alérgicos, pero además en nuestra institución, en las cirugías que tienen que ver con mucosas, por ejemplo, la parte de ginecología, la parte de cabeza y cuello, de laringe, se utiliza y se hace la preparación con productos yodados. El retiro del exceso de vello corporal, preferiblemente no retirar el exceso, pero si el cirujano lo requiere, debemos hacerlo con una podadora y evitar la cuchilla. Aquí vemos básicamente cuánto es el porcentaje que nos aumenta si no lo hacemos, si lo hacemos con podadora o si lo hacemos con cuchilla. Entonces, pensando en nuestros pacientes, debemos optar por una podadora. En caso de que por la parte económica o por la disponibilidad de los recursos no tengamos este insumo, debemos revisar cómo recortar el vello, pero no usar la cuchilla. El otro punto importante para disminuir las infecciones en sitio operatorio es el cumplimiento de la profilaxis antibiótica. Esto se usa en procedimientos de alto impacto. Es un antibiótico que de acuerdo al sitio quirúrgico se ha definido por el Comité de Infecciones. Se debe administrar dentro de los 60 minutos antes de la incisión, preferiblemente que sea dosis única, pero en caso de requerir más dosis que no supere las 24 horas. Y en caso de que el paciente esté en una cirugía que se prolongue más de 4 horas, se debe hacer un refuerzo a las 4 horas, o si presenta sangrado de más de 1500 mililitros de sangre, debe recibir un refuerzo durante la parte quirúrgica. Y la higiene de manos en la parte antes de iniciar el procedimiento quirúrgico, pero también es muy importante garantizarla en el manejo de las curaciones o en la manipulación de la herida quirúrgica. Si el paciente tiene una corta estancia y sale al día siguiente a su casa, debemos garantizar el retiro del apósito, poder evaluar cómo está esa herida quirúrgica y educar al paciente en qué debe evaluar en su herida quirúrgica varias veces al día, buscando signos de alguna alteración. Quiero mostrarles, esto es una gráfica en frecuencia de nuestras infecciones. Estos son los 2 años de la pandemia que hemos vivido fuertemente. En el 2019 más o menos teníamos unas 280 infecciones en todo el año, y aquí podemos ver cómo en el 2020 y 2021
pues nuestros indicadores salieron de control. Básicamente lo que les quiero y resalto acá es que hemos tenido muchos eventos relacionados con dispositivos invasivos, con las bacterias relacionadas con el catéter y las neumonías asociadas a ventilación y otros eventos asociados a las ventilaciones como las traqueitis. Esto está directamente relacionado con lo que nos tocó vivir, que fue aumentar el número de camas de UCI y la disponibilidad de todos los insumos que tuvimos. Claramente tuvimos una pérdida del control de nuestros indicadores, tuvimos un aumento considerable de la tasa de bacterias relacionadas con el catéter y esto nos lleva entonces a revisar qué fue lo que pasó y cómo de la mano de los análisis de seguridad de paciente debemos retomar rápidamente el control sobre lo que pasó. Esto son básicamente datos que pues en las memorias no voy a compartir estas diapositivas, pero básicamente nos muestra que los indicadores aumentaron de una forma considerable y primero que todo lo que tenemos que hacer es mirar en dónde es que está el problema. Identificamos entonces que estaban en las unidades de cuidado intensivo y decidimos realizar el proceso del PHVA. Lo primero que definimos era qué íbamos a hacer, qué era lo que estaba pasando, cómo lo íbamos a hacer y cómo se iba a implementar y evaluar que estaba siendo una estrategia adecuada. Lo primero que hicimos fue planear, dimos un orden entonces, dijimos vamos a revisar la literatura, vamos a revisar los datos que hay en la literatura y los datos nuestros, vamos a hacer una identificación de posibles causas y establecer unos objetivos. Aquí muy importante esta última parte que se resalta y es el trabajo interdisciplinario. No podemos excluir a ninguno de los actores del equipo donde se están presentando los eventos para poder que esto sea exitoso. Entonces, lo primero que hicimos fue cada uno desde su rol, desde enfermería, desde el cuerpo médico, desde terapia respiratoria, desde terapia física, desde hotelería y servicios generales y vigilancia epidemiológica, empezar nuevamente a revisar qué teníamos disponible en la literatura. Después revisamos las causas directas dentro de lo que teníamos en la institución, los datos nuestros. ¿Cuál era ese porcentaje de adherencia a los cuidados? ¿Cuáles son los sitios de inserción o colocación más frecuente de esos catéteres? ¿En qué áreas se nos están infectando los pacientes? Los procesos básicos, higiene de manos, limpieza y desinfección de superficies, aislamientos hospitalarios, ¿cuál es el cumplimiento y cuál es la adherencia en estas áreas? Si las bacterias están relacionadas con la inserción o con el cuidado. Y con esto empezamos a priorizar nuestro trabajo. También identificamos otras posibles causas. Entonces esto nos llevó a hacer auditorías a los servicios, una vigilancia intensificada. Quiero contarles que mi equipo, soy afortunada de tener un equipo grande. Acá en nuestro país no está muy regulado cuántas enfermeras de vigilancia epidemiológica debe contener el grupo, pero nuestro hospital es bastante consciente de la criticidad y tengo 4 enfermeras profesionales y 2 auxiliares para hacer todos estos procesos. Debo aclarar que las enfermeras profesionales son las que están allá de cara en las auditorías y en esa vigilancia intensificada. Entonces también hubo otra parte de sentarnos con los equipos y mirar qué era lo que pasaba. En ese momento nosotros iniciamos
la atención de la pandemia, tuvimos casi año y medio de atención de pandemia con overoles. La gente nos decía que esos overoles no los agotaba física y mentalmente, no les permitía lavarse las manos y les quitaba tiempo para hacer lo básico. Y lo básico estoy hablando de higiene de manos y el aislamiento hospitalario. Entonces, con esto, más las auditorías, más esa vigilancia, pues decidimos realizar un taller práctico donde iniciamos la corrección de las causas que habíamos encontrado. Y básicamente lo que nos dice la literatura, siempre debemos entrenar y reentrenar el personal, tanto teóricamente como de forma práctica. Entonces, nuestro taller estaba diseñado con 4 estaciones. Lo hicimos incluso en un momento donde hubo una baja de pacientes de COVID y tuvimos disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y allí mismo hicimos los talleres. Teníamos la estación número 1, donde hablábamos sobre la higiene de manos y el baño del paciente en cama. En algunas ocasiones caemos en el error de asumir que el personal debe conocer y sabe hacer las cosas de forma adecuada. Nosotros dentro de la reflexión y todo lo que nos sucedió en pandemia, llegamos a la conclusión de que no debemos asumir, sino que si consideramos que es un punto importante a que el personal tenga en cuenta, debemos usarlo y socializarlo y garantizar que las personas lo desarrollan de forma adecuada. Entonces, eso nos sucedió, por ejemplo, con el baño del paciente en cama. En la estación número 2 tuvimos toda la terapeuta respiratoria hablándonos de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. En la estación 3 hicimos todo lo de prevención de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Y estas son estaciones no de habilidades. No le vamos a enseñar al personal a colocar el catéter. Le vamos a reforzar al personal las medidas que se deben tener para disminuir el riesgo de contaminación en el momento de la inserción y en el momento del cuidado o de manipulación del catéter cuando ya está instaurado. Y una estación muy importante, la estación número 4, que la llamamos Me Cuido para Cuidar. Esa estación la manejó nuestra área de seguridad y salud en el trabajo y el departamento de salud mental, donde básicamente lo que hicimos fue volver a tocar el por qué ellos habían decidido estudiar esta carrera de personal asistencial y de estar de cara en este momento a una pandemia y lo importante que era su decisión. Se les trabajó motivación, comunicación, trabajo en equipo, empatía y todo eso bastante importante. Entonces, en higiene de manos, adicional a lo que se llevó allá en ese taller presencial, tuvimos también mailings, tuvimos infografías, en los fondos de pantalla de los computadores aparecían frases y cosas alusivas a promover higiene de manos, hicimos visitas y campañas a los servicios, haciendo actividades, llevándoles detallitos para que se motivaran a hacer una adecuada adherencia a la higiene de manos. Pero eso no nos garantizaba de que todas las personas inmediatamente cambiaran su conducta. Entonces tuvimos o tenemos, y eso se mantiene, que el personal que se ve incumplidor constantemente se reporta al jefe inmediato y el jefe inmediato le asigna una actividad educativa a 50 compañeros. Entonces también fue bastante interesante porque los veía uno en su despliegue de creatividad. Entonces algunos llevaban una presentación impresa, otros hacían su cartelera, otros hacían juegos y con eso socializaban y reforzaban higiene de manos y además pues tenían que llevar su firma de capacitación. También revisamos entonces qué era lo que estaba pasando, retiramos el overall, aumentamos las rondas de vigilancia epidemiológica porque creo que
Si ustedes han revisado de pronto todo esto que pasó fue a nivel mundial y una de las causas fue que disminuyó la facilidad de que el personal que hace auditorías pudiera entrar libremente a las áreas. Entonces nosotras, que somos las dueñas del protocolo, que lo instauramos, pues debíamos sentirnos tranquilas de que el protocolo estaba bien y todas entrábamos. Entonces había una asignada a entrar al turno de la mañana, otra asignada a entrar al turno de la tarde, otra rotaba en el turno de la noche y así identificábamos oportunidades de mejora y dudas que debíamos resolver de forma inmediata con el personal. ¿Qué garantizó esto también? Que el personal no se sintiera solo, que estábamos allí, porque las otras partes administrativas claramente pues no tenían a qué entrar, pero nosotros que estábamos apoyando el cumplimiento y la adherencia de los protocolos, sí que debíamos seguir entrando y estando ahí con ellos. También entonces la unidad de cuidado intensivo nos asignó un personal exclusivo para hacer el apoyo de los cuidados del catéter. Entonces teníamos una enfermera y un auxiliar. La enfermera hacía los cuidados, la curación del catéter y la auxiliar hacía todo lo de la desinfección de los equipos que estaban en uso con el paciente. Implementamos tecnología, cambiamos de fijar los catéteres con sutura a un estabilizador libre de suturas. Bañábamos a todos los pacientes con clorexidina, al 100% de los pacientes tuvieran resistencia o no, pero implementamos el baño a los pacientes. Todo esto es un trabajo en equipo. Tiene que estar el médico del departamento de la UCI, contamos con el coordinador de enfermería de la unidad de cuidado intensivo, la coordinación de terapia respiratoria, y aquí hay una imagen desde el área de enfermería que se llama gobernanza compartida. ¿Qué quiere decir? Que son personas del equipo asistencial, enfermeras, auxiliares que están allá atendiendo al paciente, pero que además tienen un gusto adicional por las infecciones. Y claramente el referente de vigilancia epidemiológica, que era nuestra área. Con esto entonces empezamos a mirar qué tenemos que saber, qué tenemos que mirar, tenemos que diferenciar y saber qué pasa con cada uno de los catéteres, qué tanto se infecta cada uno de acuerdo a la inserción de los catéteres, qué tanto lo están cuidando, es la adherencia a los cuidados, y qué tanto se infectan en la inserción o en el mantenimiento para saber a dónde vamos a dirigir esa estrategia educativa. También mirar si realmente esas infecciones tienen que ver con la parte extraluminal, o sea, migración de microorganismos de la piel hacia el sitio de inserción, o intraluminal, que tiene que ver directamente por la manipulación del dispositivo, los líquidos, la administración de medicamentos, todo eso, y llevarle esta información y sensibilizar al personal. Con eso entonces definimos realizar rondas de seguridad de prevención de infecciones una vez por semana. Y quienes, pues, vigilancia epidemiológica siempre lo ha hecho porque es una actividad fundamental. Ir y visitar el área, visitar a los pacientes, captar qué es lo que está pasando. Pero llega un momento donde, pues, uno también como vigilancia epidemiológica se vuelve paisaje, se vuelve parte del equipo. Entonces es importante tener personal directivo en estas rondas para que el personal vea que realmente pues todos nos estamos preocupando por este mismo aspecto. Entonces, las rondas de seguridad se realizan con el médico coordinador de la UCI, con el jefe coordinador de enfermería, con la coordinadora de terapia respiratoria y la parte de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que también ellos deben conocer cuáles son las medidas para prevenir las infecciones y todos debemos estar prestos a captar qué es lo que está pasando en ese medio.
Analizar de causa, análisis de causa en tiempo real y gestión de las brechas. Quiere decir que el paciente que diagnosticábamos con infección adquirida dentro de la institución, le hacíamos un análisis inmediato con el equipo del servicio donde se presentó la infección. Y también invitábamos personas que estuvieran a cargo del cuidado de ese paciente. Pues les cuento que esto ha sido una estrategia ganadora, porque generalmente nosotros hacemos este diagnóstico por revisión de historia clínica, lo que no permite ver lo que sucede allá en el contacto con los pacientes, con los familiares que lo visitan y con el estado clínico del paciente, ¿cierto? O sea, si un paciente presenta emesis y por algún motivo tuvo contaminación del catéter, probablemente esa nota de enfermería no la encontremos, pero cuando las personas hacen parte del análisis, nos cuentan ese tipo de cosas. Hemos encontrado cosas como que la esposa le cubre el catéter con un trapito que ella trae de la casa, o le echa la crema por todo el cuerpo, incluida la zona del catéter. Entonces, pues todo esto son puntos muy importantes a abordar y que realmente han tenido impacto en la disminución de las infecciones. También debemos sí o sí garantizar la formación y el entrenamiento de esas habilidades que debe tener el personal en la unidad de cuidado intensivo. Como es unidad de cuidado intensivo, se debe garantizar por la criticidad del área 2 veces al año. Entonces, en eso estamos trabajando. Esto es no asumir que el personal sabe lo que tiene que hacer, sino que constantemente estemos recordando qué es lo que tienen que hacer. Acá también tenemos un inconveniente y es que el personal de salud trabaja en diferentes sitios a la vez. Entonces, estos entrenamientos son muy importantes porque les recuerda cómo se hace aquí en la fundación. También realizar prevalencias de punto de cuidados de accesos vasculares. Y esto generalmente nosotros aprovechamos los estudiantes, tenemos también estudiantes tanto en las áreas como aquí en vigilancia epidemiológica, y los aprovechamos porque a ellos nadie los conoce. Entonces les damos una lista de chequeo, los entrenamos y les decimos que vayan a evaluar qué es lo que sucede con el personal cuando manipula los accesos vasculares, y hemos encontrado cosas maravillosas como oportunidades de mejora. La educación, entonces, de acuerdo a esa prevalencia de puntos y a esos hallazgos, se debe educar al personal y reforzar ya claramente en eso. También hacer encuesta de percepción de las infecciones. Para nosotros y para la institución estábamos, mejor dicho, tenaces, se nos salió el indicador de control, pero para las personas en la unidad de cuidado intensivo, no. Ellos no entendieron o no sentían esa magnitud. Entonces es importante y nos sirvió para instaurar un tablero de identificación de pacientes con infecciones. Entonces claramente no lo podemos poner a la cabecera del paciente, pero sí tenemos tableros internos para información del personal, donde ahí ponemos el señor Pepito Pérez tiene una infección relacionada con el catéter. La señora Paquita tiene una neumonía asociada al ventilador. Entonces esto ha generado mayor sensibilidad porque ellos ven la cara del paciente que está infectado y les mueve como el corazón de qué pude haber hecho yo mejor para que eso no le sucediera a mi paciente. Bueno, también tenemos acá en nuestra institución, estamos ya terminando la formalización del grupo de terapia vascular, que esa es una estrategia implementada en la literatura, descrita en la literatura, que un solo grupo se encargue de la inserción, el cuidado y el retiro de los accesos, disminuye el riesgo de la infección. Tener también la parte del comité de gobernanza compartida, que como ellos están allá todo el tiempo, todos los turnos, hagan educación y retroalimentación en el control de la prevención de infecciones.
Y también hay un grupo que se encarga de cómo entregarse el dispositivo o los dispositivos invasivos del paciente. Entonces, mire, el catéter de don Pepito quedó así, durante el turno pasó esto, no sé qué, y hacemos como un seguimiento más estricto. Bueno, tenemos también evaluación de otras tecnologías y con esto, pues vamos a realizar prevalencias de punto para mirar qué tan impactantes fueron las estrategias y eso lo haremos a necesidad. Con esto, pues puedo mostrarles que estamos poco a poco retomando el control. Para este primer trimestre ya tenemos una disminución bien importante. Y esta gráfica nos muestra, es un poquito densa, pero estas dos gráficas, estas dos barras corresponden a la misma unidad. Pasamos de tener una tasa de 18.9 a bajarla a 11.4. Esta que es la unidad del octavo piso, pasamos de una tasa de 6 a una tasa de 3.3. En el tercer piso disminuimos de 5.7 a 3.2 y en la UCI del cuarto piso general pasamos de 6.9 a 0. Quiero decirles que las estrategias funcionan. En conclusión, las infecciones asociadas a la atención en salud son eventos de seguridad. En su mayoría son eventos prevenibles. No debemos dejar al lado lo básico. Se debe trabajar intensamente en garantizar la adherencia. Y cuando yo hablo de lo básico es higiene de manos, desinfectar las superficies, cumplir los aislamientos hospitalarios. Si no tenemos eso al 100%, no vale la pena aumentar el uso de tecnología para disminuir una infección que puede estar, su control puede estar en lo básico. El personal de vigilancia epidemiológica debe tener respaldo institucional, la capacidad de liderar y la constante inquietud de buscar las mejores evidencias para disminuir la ocurrencia de eventos infecciosos. Realizar planes de mejora tangibles y reales. A veces nos imaginamos unas cosas que cuando uno los va a ejecutar y los va a medir, no es posible. Y debemos tener un cronograma para garantizar la ejecución y el seguimiento de estas actividades. Y el éxito del cumplimiento de los planes de mejoramiento está en incluir a todo el equipo, médicos, terapeutas, enfermeras, auxiliares. Incluso ahí tuvimos en algún momento como parte de ese equipo el director médico, que nos apoyó bastante en todo este proceso. Bueno, este es mi equipo y pues muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad todo esto que les he compartido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Te quiero empezar a hacer las preguntas que ya he ido rescatando. La primera pregunta es, ¿cuántas personas conforman el equipo de prevención y control de infecciones? Bueno, entonces en este momento, pues una coordinadora, que pues soy yo, tengo 4 enfermeras profesionales, cada una de ellas tiene servicios diferentes asignados y cada una de ellas vela porque todos los procesos de control de infecciones se realicen, se ejecuten y las personas los tengan claros dentro de las áreas. Tengo también dos auxiliares de enfermería y esto es, como les dije, tengo 2 ramitas, ¿no? Infecciones y Civigila. Este es el personal de infecciones. ¿Cuántas camas tiene tu institución? Va relacionado con esta pregunta. Mi institución tiene 385 camas. Ya, ahí vamos con las 2 preguntas. Otra más. ¿Cómo se realiza la aplicación de la lista de chequeo para prevención de infecciones y con qué intervalo las manejan? ¿Cada cuánto aplican la lista de chequeo? Bueno, entonces nosotros tenemos la fortuna de tener el apoyo de la parte de tecnología e informática. Entonces, todas estas listas de chequeo las tenemos de forma digital. Tenemos lista de verificación de condiciones de inserción del catéter.
condiciones de verificación del cuidado diario del catéter, de sonda vesical, de vena periférica, de ventilación mecánica. Y esto, como cada una de esas enfermeras pasa, hace su ronda de verificación y diariamente verifica las condiciones de los dispositivos invasivos. Entonces, diariamente lo hacemos. Tenemos que, allí hemos aprendido que en alguna ocasión nos focalizamos mucho en el turno de la mañana. Entonces, el turno de la mañana, evaluábamos el turno de la mañana o el turno de la noche, que recién salía, pero realmente debemos garantizar que evaluamos todo el equipo. Debemos, si un día lo hago por la mañana, al otro día paso en la tarde y al otro día vengo en la noche o vengo muy temprano para poder evaluar el turno de la noche, ¿cierto? Entonces, eso también hemos hecho en todos estos cambios que hemos tenido. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se realiza la medición del tiempo con respecto a la profilaxis antibiótica? Yo me imagino que en el fondo es cómo evalúan el tiempo en que se administra para poder llevar este indicador. Bueno, entonces nosotros en la historia clínica, enfermería hace unos registros muy completos. Ellos hacen una nota donde dicen se inicia X medicamento a tal hora por orden del médico fulanito de tal, y después entonces cuando termina de pasar hacen también un registro. Es importante que antes de la incisión quirúrgica ese antibiótico haya pasado el 100%, ¿cierto? Eso es lo que nos describen las guías hasta ahora. ¿Qué tenemos nosotros de debate interno? Y eso yo creo que es algo que vamos a hacer. Estamos trabajando en eso y próximamente pues daremos a conocer cuáles son los resultados. Y es entender la farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico. Realmente en qué momento tengo yo que garantizar que pasa el antibiótico y cuánto tiempo tengo que esperar para hacer la incisión quirúrgica para garantizar que ese medicamento esté en los tejidos y logremos esa profilaxis antibiótica. Pero en lo que hay en la literatura hasta el momento, esa parte no está descrita. Otra pregunta es en relación al retiro del overol que tuvieron con el personal. Preguntan si el personal va con uniforme con el cual llegan desde la casa o desde otro lugar de trabajo, o ustedes tienen normado que una vez que llega el personal a su institución se instala en un uniforme. Bueno, eso es una respuesta muy a la norma del país, ¿cierto? Entonces, nuestro país no limita que el personal salga con su uniforme a la calle. Pero iniciando la pandemia, pues sufrimos, como todos en el mundo, una discriminación. Entonces nosotros sacamos unas recomendaciones para que el personal llegara de particular a la institución, aquí se colocara su uniforme, pasara a la atención de pacientes. Teníamos una diferenciación y era los pacientes, nosotros construimos aislamientos de las áreas COVID con esclusas, con todo, para que la gente llegara de particular. La norma del país nos pedía un uniforme de uso exclusivo dentro de la institución y que el personal al finalizar el turno lo dejara y fuera lavado por la institución. Entonces, mandamos a hacer unos trajes de mayo de estos quirúrgicos diferenciados para COVID, y la persona que entraba COVID llega, se pone eso, entra, usa su overol, usaba sus elementos y al salir retiraba el overol, retiraba el traje y ya se ponía su ropa para ir a su casa. En este momento no tenemos overol. Seguimos manejando por el lineamiento del país el traje quirúrgico de uso exclusivo con los pacientes COVID positivos. La persona entra, hace la atención de los pacientes, pero ya pasamos y migramos a garantizar la bata por cada uno de los pacientes. Se cambian con cada uno de los pacientes. Me preguntan acá también en relación a la gobernanza compartida, si ustedes en
o sea, captaron ese personal y lo entrenaron. Y si hubo algún incentivo para que formaran parte de ese equipo. Ustedes Bueno, escogieron el personal. la parte de gobernanza compartida es una directriz directamente de la Dirección de Enfermería, ¿sí? Ellos tienen varios comités, lo llaman de esa manera. Entonces tienen comité de prevención de infecciones por cada uno de los servicios, el comité de cuidado de piel por cada uno de los servicios, el comité de inyección segura o de seguridad, de eventos de seguridad por cada uno de los servicios. Y inicialmente el ejercicio es que cada uno de ellos debe pertenecer a algún comité. Entonces, ellos se inscriben de acuerdo a la afinidad que sientan con el tema. Entonces, ya cuando el comité está conformado, ya vienen entonces a nosotros. Entonces, miren, este es el grupo de hospitalización primer piso, este es el grupo de salas de cirugía, este es el grupo de UCI. Y cada una de mis enfermeras empieza a bajar y a trabajar con ellos. El objetivo es que ellos se sientan como si fueran parte de vigilancia epidemiológica. Se sientan con el conocimiento, se sientan con el respaldo, se sientan con todo para poder tener una opinión sobre cómo se están llevando las medidas de prevención de infecciones. El incentivo institucionalmente no está definido, ¿cierto? No hay un reconocimiento, pero, por ejemplo, con la niña de la UCI, con la coordinadora con la representante del Comité de Infecciones de la UCI, entonces yo la traigo y trabajo con ella, ¿cierto? Entonces le digo, venga, analicemos los datos, venga, hagamos esta gráfica. Hay una presentación, entonces en un comité institucional, no, yo no voy a ir a presentar, usted va a presentar lo que pasó en la UCI. Entonces es como ese reconocimiento profesional también apoyado claramente desde el área. Si me invitan, por ejemplo, a una conferencia de prevención de infecciones donde pueda llevar a alguien más, entonces yo les hago extensiva esa invitación a este tipo de líderes y pues motivamos de esa manera. Me preguntan si lo que mencionaste relacionado con el análisis causa en tiempo real para la gestión de las brechas, ¿lo aplican para todas las infecciones o tienen algunas específicas determinadas? Bueno, priman las asociadas a dispositivos, ¿cierto? Esas sí que las miramos uno a uno. Además es importante porque generalmente la unidad de cuidado intensivo no está de acuerdo con las infecciones, ¿cierto? Entonces las miramos uno a uno porque les dañan los indicadores, las miramos una a una y el resto las miramos de una forma global, a no ser de que algo suceda con el paciente. Quiero decir, por ejemplo, si el paciente se muere a raíz de la infección, entonces la tenemos que mirar de una forma diferente. Preguntan cada cuánto cambian ustedes el catéter venoso central, si es que eso lo tienen normado. No, según las guías del INS, las últimas que salieron ahorita el 2021, los catéteres no deben cambiarse por rutina ni por fecha, deben cambiarse por algún daño, por mal funcionamiento mecánico, por alguna ruptura, por infección, pero realmente frecuencia de cambio no está definida. Adriana, yo te doy las gracias por la exposición que nos diste. Nada, solo agradecerte todo lo que nos contaste. Te agradezco también que permitas que las personas se puedan poner en contacto contigo. Así es que eso, espero que sigamos en contacto y felicitaciones por la exposición. Tienes muchas felicitaciones en el chat, hay muchas felicitaciones para que después si quieres las lees. Muchas gracias.